¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta nueva sesión de esta serie de enseñanzas sobre la reactivación económica. Ya estamos en el video número 4, ya hemos avanzado bastante en este contenido y me da gusto que sigas aquí, me da gusto que sigas adelante aprendiendo. Eso habla de que tu corazón está realmente deseoso de cambiar de sistema, de entrar a este modelo de Dios para la economía. Es que te voy a invitar para que entremos de lleno, porque el día de hoy viene con mucha información, hay muchas cosas muy interesantes que platicar. Así es que te invito, ¿qué te parece si nos ponemos en las manos de Dios, oramos y le pedimos al Señor que Él nos hable a nuestro corazón y que podamos entender lo que Él quiere decirnos? Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por la vida, gracias por la salud, por el privilegio de poder estar aquí. Te pedimos que hables a nuestros corazones. Padre, queremos tener una nueva charla, una nueva plática aquí en la mesa, donde seguimos trabajando sobre esto de la reactivación económica. Gracias por lo que hemos aprendido hasta ahora, pero sobre todo gracias por lo que nos vas a hablar el día de hoy. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que seas tú, Señor, quien te glorifique sobre todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy se llama el camino a la reactivación. Hoy vamos a emprender ese camino de salida del sistema de Satanás para colocarnos en el sistema de Dios. Quiero que empecemos recordando que en la sesión pasada hablábamos de cómo el sistema de Satanás nos hizo esclavos sin que nosotros nos diéramos cuenta. Y entonces tomamos ese símil del pueblo de Israel en Egipto y cómo de ser esos invitados de honor se convirtieron poco a poco en esclavos sin notarlo, sin darse cuenta. Un sistema de pensamiento que comenzó a adentrarse en sus corazones y que después los convirtió en esclavos de la nación de Egipto. Pero llegó un momento en que Dios decidió liberarlos, llegó un momento en que Dios dijo ya basta de esclavitud, vamos a abrir un camino en el desierto para que puedan llegar a una tierra que fluye leche y miel. Dios intervino y marcó un camino para ellos, para su liberación, porque su liberación no era solamente física, su liberación era espiritual y era mental. Y ahorita vamos a ver un poco acerca de eso, que me parece muy interesante el entorno en el cual se da esta salida del pueblo de Israel, y se da en medio de un tiempo de sacudida muy fuerte, como que hoy estamos viviendo, como este tiempo complicado. Mientras estoy grabando esto, vivimos un tiempo de pandemia donde los cimientos de la economía del mundo se están tambaleando, se están quebrándose. Precisamente por eso nació la idea de dar estas enseñanzas. Y de la misma manera, cuando el pueblo de Israel fue liberado, estaban viviendo un tiempo de mucha conmoción. Dice la palabra que Dios envió 10 plagas. Y esa fue la forma en que Dios trató con el sistema de Egipto, todo este sistema de esclavitud que ellos habían impuesto sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Israel. Y entonces Dios comienza a sacudir a todos los dioses de Egipto. Cada una de las plagas era un golpe en la cara a los dioses de Egipto, porque en las palabras de Faraón, cuando Moisés fue y le pidió a Faraón que liberara a su pueblo y que Dios le había mandado que fuera, las palabras del Faraón fueron: ¿y quién es Jehová? ¿Quién es ese Dios que viene aquí a Egipto a decirnos lo que tenemos que hacer? Y entonces, a través de las 10 plagas, el Señor comenzó a sacudir todo aquello en lo que Egipto tenía puestas sus fuerzas y su confianza. Golpeó el río Nilo, golpeó el ganado, golpeó la cosecha, golpeó todo aquello en lo que Egipto confiaba y ponía su mirada. Y entonces, en medio de ese tiempo fue que Dios liberó a su pueblo. Y es interesante cómo hoy nosotros también estamos viviendo un tiempo de mucha conmoción en cuanto a las cosas en las cuales confiamos, ¿verdad? Y en que el mundo confía, y todo está siendo golpeado, y todo el sistema de este mundo está siendo sacudido por la mano del Señor. Ahora, hay algo interesante que nosotros debemos de ponerle mucha atención, hermano. Es que las primeras plagas que azotaron Egipto también afectaron al pueblo de Israel. Ellos también sufrieron por las primeras plagas que vinieron, y esta creo que fue una forma en que Dios sacudió a su pueblo y los motivó
de una manera muy fuerte, pero los motivó a que empezaran a confiar en Él. Tal vez tú que me estás viendo ahora mismo también estás siendo afectado por todo esto que está pasando, pero sabes, esta afectación para nosotros los hijos de Dios es diferente que para los del mundo. A los del mundo Dios los está sacudiendo para que se den cuenta del error tan grande en el que estaban y en lo que estaba puesta su esperanza, qué tan débil era. Pero para nosotros, para los hijos de Dios, esta es una invitación para que salgamos del sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo no se va a recuperar, no se va a levantar de los golpes que Dios le da, pero tú y yo podemos escapar de este sistema, y es ese camino el que hoy quiero invitarte a que conozcamos y que comencemos a caminar. Dios estaba llamando a su pueblo a salir de ese sistema esclavizante, ¿te acuerdas? Ese sistema opresor de espinos, a cambiar la mentalidad. Dios le estaba invitando a su pueblo a quitar esa mentalidad de esclavo y empezar a entenderse a sí mismo y a verse a sí mismo como un hijo de Dios, a aprender lecciones financieras. Dios llevó a su pueblo al desierto para que aprendieran lecciones financieras sobre el ahorro, sobre la administración, sobre la generosidad, pero sobre todo sobre la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios los estaba invitando a ir a una tierra muy distinta. El Señor le dijo al pueblo de Israel: la tierra a la que yo los voy a introducir es muy diferente y funciona bajo principios muy distintos a la tierra de Egipto. Así es que Dios necesitaba cambiarle su mentalidad y enseñarle lecciones importantes antes de meterlos a la tierra. Por eso fue muy importante el hacerlos pasar por un proceso a través del cual su mentalidad fuera cambiada. ¿Sabes? Para Dios la abundancia no es un problema. Para Dios darte todo lo que quieres y todo lo que necesitas no es un problema. ¿Sabes? Él puede chasquear sus dedos y puedes tener inmediatamente todo ante tus pies. Pero eso no es lo que a Dios le importa. Recuerda, la economía no está basada en dinero. La economía en el sistema de Dios no significa dinero o abundancia de posesiones. Es naturaleza. Dios está más interesado en tu corazón. Dios pudiera darnos todo lo que queremos en un momento, pero entonces no estaríamos preparados tal vez para tenerlo. Por eso hay una parte en la Escritura que dice: dame solo lo que necesito, no sea que teniendo mucho me olvide de quién eres tú, o teniendo de menos reniegue contra ti. Dios está más interesado en tu corazón. Él puede darte abundancia en cualquier momento, pero este proceso no va destinado a que aprendas a tener. Este proceso va destinado a aprender a tener tu corazón en el lugar correcto, porque a final de cuentas eso es lo que a Dios le importa. Él les dijo: la tierra a la que van no funciona igual que aquí. No se basa en tu esfuerzo personal, no se basa en tus capacidades, no se basa en lo que ustedes trabajan, no, se basa en lo que yo puedo hacer y en qué tanto ustedes pueden confiar en mí. Por eso Dios los pasó por este proceso, y es el que quiero que veas. Vamos a resumir 40 años de peregrinaje en el desierto en 3 etapas que tú y yo tenemos que reconocer. Cada una de ellas es importante y nos revela una expresión especial de nuestra relación con Dios. Cada uno de estos 3 niveles expresa una revelación importante de cómo quiere Dios relacionarse con nosotros, y también nos enseña lecciones que debemos de mantener vivas en nuestra mente si queremos permanecer en el lugar donde Dios quiere llevarnos. Y cada uno de estos niveles sostiene al de arriba, ¿ok? Estamos construyendo. Mira esto como un proceso ascendente, como una construcción. Primero comenzamos por el primer nivel, luego el segundo y luego el tercero. Y como en cualquier construcción, para poder añadir un piso superior, primero tienes que bajar y revisar cómo están tus cimientos, si lo van a poder sostener. Así es que es muy importante que cada uno de estos niveles lo entiendas y lo puedas vivir continuamente. El hecho de que ya pases a un nivel superior no quiere decir que el de abajo ya lo tienes que olvidar. No, al contrario, tienes que fortalecerlo, porque el nivel de abajo sostiene al de arriba. Tú puedes construir en el segundo nivel y olvidarte del primer nivel, y puedes ser muy bueno en el segundo, pero si olvidas el primero, tu segundo nivel también se va a desquebrajar. Y no digamos ya del tercero. Acuérdate, cada uno de estos niveles es importante y no se puede intercambiar de ninguna manera. Así como ese edificio,
El primer nivel sostiene al segundo y al tercero, y el segundo va sosteniendo al tercero, y así sucesivamente. Cada uno de ellos es importante. ¿Cómo se llaman estos tres niveles? El primero de ellos se llama el nivel de lo indispensable, de aquello que necesitamos, no lo que queremos, no lo que deseamos, no lo que nos gustaría tener, sino realmente lo que yo necesito para subsistir. El segundo nivel es el nivel de lo suficiente, y el tercer nivel es el nivel de lo abundante. Cuando el Señor le dijo a Israel, quiero sacarlos de esta tierra, no les dijo, quiero llevarlos al desierto para que ahí vivan el resto de su vida. No, les dijo, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra de abundancia. Pero primero los voy a pasar por el desierto, porque ahí les voy a enseñar cosas importantes que les van a servir cuando ustedes entren en la tierra de la bendición. Y cada uno de estos niveles conlleva lecciones importantes. Voy a adelantarte así rápidamente. En el primer nivel, la lección es la confianza. Dios quiere enseñarnos a confiar. Esa es la base de todo. Si no podemos confiar en el Señor, nuestro edificio va a terminar por caerse, porque dice la palabra, Él es la piedra del ángulo. Es la piedra que sostiene toda la edificación. Aquí lo importante es la confianza en el Señor. Luego viene el nivel de lo suficiente, donde la lección es la administración. Nos volvemos socios con Dios y entonces empezamos a administrar los excedentes. Aquello que nos empieza a sobrar, nos indica cómo está nuestro corazón, y lo vamos a ver más adelante. Y el nivel de lo abundante habla de la transferencia, es decir, de lo que nosotros damos en adoración a Dios, y revisa cómo está nuestra adoración. Recuérdalo, primeramente es confianza, luego es administración y por último es adoración. Esos son los tres niveles y los vamos a ir viendo. Pero ¿qué te parece si hoy entramos al primer nivel, que es el nivel de lo indispensable? Todos tenemos que bajar allá, ¿ok? No importa cómo esté tu situación en este momento, es importante que bajes y revises el nivel de lo indispensable en tu vida, porque aquí es donde comienza el modelo de la provisión de Dios. Aquí en el nivel de lo indispensable, este es el que abre la puerta de la bendición, porque nosotros no podemos experimentar realmente la provisión y el amor de Dios más que cuando lo necesitamos. Ahí es donde se nota más. Dios nos baja a ese nivel para que podamos comprender y recibir su amor y su provisión sobrenatural. Hasta aquí, acuérdate, cuando el pueblo estaba en Egipto, hasta aquí todo lo que el pueblo de Israel tenía era a base de su trabajo y de su esfuerzo, y era parte de este sistema de Satanás, de este sistema de espino. Recuerda la sentencia que Dios le dio al hombre, le dijo, comerás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, vas a batallar, vas a sufrir para poder tener lo que necesitas. No le está hablando de lujos, no le dice te vas a poner un Rolex con el sudor de tu frente, o vas a andar en un Bugatti con el sudor de tu frente. No, le dice vas a comer el pan. Lo necesario te va a costar muchísimo trabajo. Ahora, Dios en este nivel quiere enseñarnos a confiar en Él para la provisión de lo que necesitamos día a día. El Señor sacó a Israel de ese sistema, pero también tenía que sacar el sistema del corazón de Israel. Escucha, Dios sacó a Israel de Egipto, pero le costó mucho tiempo el poder sacar a Egipto del corazón de Israel. Ahora, cuando Dios nos mete en este nivel de lo indispensable, quiere enseñarnos a confiar en Él. Esa es la puerta. Esa es la puerta. Y en este nivel Dios quiere revelarse a nosotros como nuestro Padre proveedor. Acuérdate, todo se trata de naturaleza, de que yo entienda la naturaleza de Dios y entienda mi naturaleza. Y en este caso, esa revelación que recibimos de la relación con Dios es como un padre y un hijo. Dios quiere que confiemos en Él, así como un hijo confía en su padre. Los niños se levantan en la mañana y ellos no van a revisar, ¿verdad? ¿Qué hay o qué hubo, qué se compró? Cuando ellos no preguntan si hay, si no hay, ellos van y se sientan a la mesa porque confían que su padre puso alimento en la mesa. Ese nivel de confianza es el que Dios quiere generar en nosotros en este nivel. Quiere que lo veamos a Él como nuestro Padre bueno, como nuestro Padre proveedor. Jehová Jireh. ¿Lo has escuchado alguna vez?
Este nombre de Dios se nos revela allí por primera vez en la historia de Abraham, del patriarca Abraham, cuando Dios le pide que le entregue a su hijo, a su único hijo en sacrificio. ¿Sabes? Dios estaba entrenando a Abraham para mostrarle su modelo de provisión. Esta palabra Jehová Jireh, esta frase, este título Jehová Jireh, aparece cuando Isaac le pregunta a su padre y le dice: papá, pues vamos a ofrecer sacrificio, aquí llevamos el fuego, aquí llevamos la madera, pero yo no veo por ningún lado el cordero que vamos a sacrificar. Y Abraham le contesta: Jehová proveerá. Él nos va a dar lo que necesitamos. Pero fíjate que fue en un momento muy difícil en la vida de Abraham, tal vez el más complicado de la vida de Abraham, porque Dios le estaba pidiendo aquello que tanto trabajo le había costado recibir, aquello que tanto había esperado y que por fin lo tenía, y el Señor se lo pidió. ¿Qué significa esto, hermano? Que cuando Dios quiere entrenar a alguien en su modelo de provisión y de abundancia, lo primero que va a hacer es quitarle aquello que tiene para poner a prueba su corazón. Lo primero que Dios va a hacer, si tú quieres aprender a confiar en Él, es quitarte aquello en lo que tú pones tu confianza. Muchos en medio de esta pandemia perdieron su trabajo, otros perdieron sus ahorros, otros perdieron salud, perdieron a seres queridos. ¿Sabes? Si tú quieres aprender a confiar en Dios, lo primero que Dios va a hacer es quitarte aquello en lo que tú pones tu confianza. Es que yo creo que lo mejor que puedes hacer es entregarlo voluntariamente y poner toda tu confianza y aprender a confiar en el Señor, porque solo allí, en el tiempo donde tienes apenas lo necesario, es donde aprendes a confiar y se activa en ti el modelo de la provisión de Dios. ¿Sí? Ahí Dios nos prueba en el nivel de lo indispensable, en aquello que necesito. No es lo que quiero, no es lo que deseo, es apenas lo que yo necesito. Ahí es donde Dios prueba tu corazón, hermano. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está tu corazón en Dios o está en lo que te puede dar? Porque muchos en este tiempo dicen: no, yo confío en Dios. Y he escuchado a tantas personas decir eso: yo confío en Dios, mi confianza está puesta en Él, pero que no me quite absolutamente nada de lo que tengo, o que no me pida que le entregue algo de lo que yo tengo, de lo que yo me he ganado, porque entonces sale mi verdadero corazón y demuestro que no confío realmente en Dios, sino que confío en las cosas que Él me puede dar. Hace unos días mi esposa compartía conmigo una palabra que escuchó por allí, que la tocó fuertemente, de una mujer que estaba enseñando y que le decía, que Dios le decía a esta mujer: y si yo no te doy lo que tú me pides, ¿tú y yo qué somos? Si yo no te doy aquello que tú estás buscando de mí, ¿tú me seguirías amando? ¿Yo seguiría siendo tu Dios? ¿Tu confianza seguiría estando en mí? Bueno, hermano, Dios quiere llevarte a este nivel para que tú aprendas a verlo como tu Padre proveedor. Pero, hermano, cuando Dios comience a ejercitarte en esto, te va a pedir aquello que tú quieres, aquello que tú amas. Te lo va a pedir, así como Abraham. ¿Sí? Porque Él quiere que tú aprendas a verlo como el único proveedor de tu vida, como el que te da todas las cosas. Ahora, otra cosa que Dios hace en este nivel de lo indispensable es cambiar nuestra mentalidad de esclavo y darnos una mentalidad de hijo. Esto es bien importante, porque Dios quiere que tengas la mentalidad correcta antes de bendecirte. Te decía ahorita, Él puede darte bendición de inmediato, pero si tu mentalidad sigue siendo la mentalidad de esclavo, probablemente no vas a saber manejarlo. Y si Dios te mete en la tierra de la abundancia, aún teniendo la mentalidad de esclavo, hermano, no vas a saber qué hacer con lo que Dios te da, y inevitablemente vas a volver a caer en esclavitud. Vas a caer en el engaño de las riquezas, nuevamente en el sistema de los espinos. Dios necesitaba quitarle a Israel esa mentalidad de esclavo con la que habían salido de Egipto para que pudieran entrar a la tierra de la abundancia. Es que Dios quiere trabajar con esa mentalidad, porque si no, no vas a poder permanecer en la abundancia, hermano. La palabra del Señor dice, fíjate, que el siervo no queda para siempre en la casa, pero el hijo, dice, sí permanece para siempre.
Cuestión de mentalidad. Si tú tienes una mentalidad de esclavo, tú no vas a poder permanecer en la bendición de Dios. Y todo lo que Dios te dé te va a esclavizar. Por eso Dios no te lo da, porque no tienes el corazón correcto. Lo deseas, lo necesitas tal vez, pero no estás listo para recibirlo. Dios quiere cambiar tu mentalidad de esclavo. Por eso te lleva a ese punto de lo indispensable para que ya no pienses como un esclavo, para que te veas a ti mismo como ese hijo que Dios siempre ha querido ver. El Señor le dijo al pueblo de Israel: yo voy a darte todas las bendiciones que te prometí para que andes conmigo, así como un hijo anda con su padre. Dios no puede darte la heredad de un hijo, hermano, si tú sigues sintiéndote o sigues pensando como un esclavo. Necesitas un proceso de transición, así como el que Israel vivió a través del desierto durante 40 años. ¿Qué es lo que quería cambiar Dios en ellos? Su mentalidad. Porque como te decía ahorita, Egipto no había salido de sus corazones. Ellos seguían quejándose, ellos seguían recordando, anhelaban cuando se sentaban, dice, a un lado de las ollas de carne, y comían pan y comían verduras, pero esa comida que ellos comían era el fruto de la esclavitud. Sí, es cierto, comían bien, tal vez, dice, comíamos pan, todo lo que queríamos, pero lo pagaban con su propia vida, pagaban con esclavitud. Sí, el sistema de Satanás te puede dar riqueza, pero a cambio te va a pedir tu vida. Te va a robar tu eternidad y la imagen de Dios en ti. Tienes que cambiar esa mentalidad de esclavo. Esa mentalidad que te mantiene atado y con miedo a abandonar el sistema de Satanás. Ahora, este sistema o este nivel más bien de lo indispensable tiene una idea central. ¿Cómo tenemos que pensar? Aquí hay 3 lecciones muy importantes que quiero ver y que se llaman las lecciones del maná. ¿Qué es el maná? Bueno, te lo recuerdo rápidamente. La palabra del Señor nos dice que cuando el Señor llevó a Israel al desierto y cuando ellos salieron de un lugar que se llamaba Elim, el Señor les prometió que les daría de comer, porque ellos empezaron a quejarse: para esto nos sacaron al desierto, para matarnos de hambre. Y entonces empezaron a anhelar las cosas que tenían en Egipto. El Señor les dice: el día de mañana yo les voy a dar de comer. Y entonces dice que en la mañana todo el suelo amaneció tapizado de una sustancia, ¿verdad?, que parecían como hojuelas de maíz dulce, y ellos empezaron a recoger aquello y no lo reconocían. Y entonces el pueblo lo llamó maná. Maná significa, ¿qué es esto? Es algo indescriptible, es algo que no sabían de dónde salió, de dónde venía. Pues principalmente venía de Dios. Las lecciones del maná nos enseñan a confiar en el Señor, porque Él nos va a dar de donde nosotros no pensamos. Él va a proveer de donde nosotros no sabemos, de manera sobrenatural. Dios va a traer lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que nos enseña el maná? Muy bien, hay 3 lecciones importantes de esta parte del nivel de lo indispensable, donde solo pienso en aquello que necesito realmente. La primera es precisamente eso: definir la necesidad. Fíjate que la palabra de Dios nos dice, hablando de la provisión de Dios, que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Cuando la Biblia dice: no se afanen, sino confíen en el Señor, dice, Él sabe de lo que tienen necesidad. No habla de gustos, no habla de caprichos, habla de necesidades. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dice Mateo 6:8, el Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes se lo pidan. Un padre sabe lo que un hijo necesita, y un buen padre le da y provee siempre para sus hijos lo que necesitan, no todo lo que quieren. Un padre que le da a sus hijos todo lo que quieren y le cumple todos los caprichos no es un buen padre. Hoy estamos hablando de un padre bueno, que le da a sus hijos lo que ellos necesitan. Así es que, hermano, es importante que cambies tu mentalidad. Una lección del maná es que tú aprendas a definir lo que realmente necesitas, porque no todo lo que quieres es realmente necesario para ti. Dios quiere llevarte a ese nivel donde tú entiendas que hay cosas que no necesitas, que las quieres,
Tú puedes decir, necesitamos cambiar las cortinas de la casa. No necesitas. Quieres cambiarlas y eso está bien, pero no lo definas como una necesidad. ¿Sabes? Eso es importante porque el lenguaje crea realidades en nuestra mente. Y si tú te pones a decir necesito esto, necesito aquello, necesito el otro, entonces lo conviertes en una necesidad cuando realmente no lo es. El mundo, el sistema de Satanás se ha encargado de hacernos sentir que necesitamos tal o cual cosa. Nos hacen sentir que todo es necesario cuando realmente no lo es. Y entonces nos enojamos o nos afanamos cuando no tenemos aquello que necesitamos, cuando realmente es un deseo. En este nivel tienes que aprender a definir tu necesidad. Con el maná el Señor les dijo, recojan solo lo que necesitan, no recojan más. Porque si ustedes recogen más de lo que necesitan, eso se va a podrir y va a oler mal, se va a engusanar. Aprende a definir tu necesidad, hermano. Pídele al Señor que te dé esa revelación de lo que realmente es necesario, porque ahí es donde Dios va a proveer, hermano. Mucha de nuestra pobreza, proviene de esa mentalidad que siento que no tengo aquello que yo quiero, pero lo que yo necesito siempre lo tengo. La palabra del Señor nos dice muy claramente que hay 3 cosas que son necesidad para el ser humano: techo, comida y vestido. Dice la palabra, teniendo esas cosas estemos contentos, no conformes, pero sí contentos con eso. Techo, comida y ropa son cosas indispensables, son lo que necesitas para poder subsistir. De ahí en fuera, hermano, nada es necesario. Define tu necesidad. Debes de tener en cuenta y aprender a medir qué cosas realmente de las que tú tienes son necesarias. Y no son un deseo, no son un capricho, porque no está mal tener deseos, no está mal querer tener cosas. El problema es cuando lo convertimos en una necesidad, porque eso es lo que nos ata y nos empobrece en el primer lugar. La segunda lección del maná es aprender a confiar. Una confianza absoluta en la provisión de Dios. Dios en este tiempo quiere enseñarte, hermano, a entender que Él es responsable de las cosas indispensables, hermano. Que Dios va a proveer lo indispensable. Dios les mandó el maná porque sabía que la comida era indispensable para ellos. Ellos no tuvieron ni un empleo formal. 40 años vivieron sin tener un empleo formal, hermanos. Anduvieron en el desierto y no murieron de hambre porque Dios siempre suplió lo indispensable. Fíjate, ¿qué dice la palabra que es indispensable? Comida, techo y ropa. Dice la palabra que todos los días ellos sin falta recibían el maná, a excepción del día de reposo, pero un día antes recibían la porción de los 2 días. Recibían comida. Lo otro indispensable es el vestido. Dice la palabra del Señor que ni sus sandalias se desgastaron, ni sus ropas se desgastaron mientras anduvieron en el desierto. Dios les proveyó. Y luego tenían techo. Dice la palabra que mientras andaban en el desierto, durante el día había una nube que los cubría y durante la noche una columna de fuego que los alumbraba y les daba calor. Dios hizo un hogar para ellos allí. Lo indispensable lo tuvieron todos los días: comida, ropa y techo. Dios se encargó, hermano. En este nivel Dios quiere enseñarte que lo indispensable Dios lo va a proveer. Es cierto, es difícil confiar en el Señor y decir todo lo indispensable Dios me lo va a dar, me lo va a proveer. Pero Dios nos quiere enseñar a que nosotros confiemos plenamente en Él. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Quiere llevar nuestro corazón cerca de Él. Recuerda, Dios está más interesado en tu corazón que en el dinero, que en la abundancia. Quiere llevarnos a una relación cercana de padre e hijo. Por eso Dios suple lo indispensable. ¿Por qué? Porque quiere que vuelvas mañana. ¿Qué dice la oración del Padre Nuestro? El pan de cada día dánoslo hoy. Jesús nos enseñó a orar así para que nosotros entendiéramos que todos los días debemos de ir al Señor por el pan diario. Porque así, dándonos el pan diario, Dios se asegura de que todos los días vayamos a Él. Y Él logra lo que quiere, lo más importante que Él busca de nosotros, que es una relación cercana con nuestro Padre.
Aprende a confiar en Él, hermano. Aprende a confiar que lo indispensable Dios te lo va a dar, aunque no tengas un trabajo formal. Dios lo hizo 40 años en el desierto con su pueblo. Lo puede hacer contigo, hermano. Lo puede hacer conmigo. Y no se trata de que no vas a trabajar y te vas a tirar en el sillón a esperar a que baje el maná. No, hermano. Se trata de que cuando tú salgas a trabajar, no salgas confiando en tus fuerzas. Salgas confiando en aquel que es tu proveedor. Que la bendición importante no va a llegar como fruto de tu trabajo, sino como fruto de tu relación y de tu confianza en el Señor. Que aprendas a tener fe para la provisión diaria. Que no estés preocupado, por eso dice la palabra, no se afanen por lo que han de comer o por lo que han de vestir cada día. Vuestro Padre Celestial los va a alimentar y los va a vestir, así como comen las aves, así como visten los lirios del campo, así vuestro Padre los va a sustentar a ustedes. Ahora, tenemos que aprender a confiar en el modo y en el tiempo que Dios quiere usar. Porque nosotros queremos confiar en Dios, pero que nos llegue cuando yo quiero y en la forma en que yo quiero. Y no funciona así, hermano. Una confianza verdaderamente puesta en el Señor sabe esperar el modo que Dios lo va a hacer y en el tiempo en que Dios quiera y sepa que tiene que hacerlo. Esa es la segunda lección del maná. Una confianza puesta en el Señor, en que Él va a proveer lo indispensable, que podemos confiar e ir a Él siempre y recibir lo que necesitamos, y que nuestra confianza debe ser completa. Confiar en que como Dios quiera hacerlo y en el tiempo que Dios quiera hacerlo será lo mejor. Y la tercera lección del maná es muy importante. Nos enseña a expresar gratitud. ¿Qué tan agradecido eres con el Señor, hermano, por lo que tú has recibido? ¿Qué tan consciente eres que lo que tú tienes Dios te lo ha dado? Y si eres consciente, ¿le das gracias? ¿Eres agradecido con Él? ¿O eres un hijo malagradecido que recibe todo lo que su padre le da y ni gracias dice, nomás se voltea y se va y cree que todo lo que tiene lo ha recibido por su propio esfuerzo? Tenemos que ser agradecidos. Una de las cosas con las que Dios tuvo que batallar mucho en el desierto fue con la queja y la murmuración del pueblo. Continuamente el pueblo se estaba quejando, estaba murmurando y diciendo, a la vuelta de cada esquina estaban quejándose por algo que no tenían. Hermano, vives quejándote continuamente. Eso es falta de gratitud, hermano. Piensa, ¿cómo te sentirías si tú tienes hijos, si tú le pones el plato de comida a tus hijos y tú sabes lo que te cuesta llevarlo a la mesa y que tus hijos te digan, eso no me gusta, no quiero, está muy malo? ¿Cómo te sientes? Te da coraje, ¿verdad? Te dan ganas de ya no darles nada, de levantarlos de la mesa y que no coman. Se siente feo. ¿Cómo se sentirá Dios con tus continuas quejas? Ser agradecido, hermano, es recibir lo que Dios te da y agradecer sin quejarte. Porque allí cuando entre tú más te quejas, hermano, Dios más te da aquello de lo que tú te quejas. Porque lo declaras con tu boca, y eso que declaras con tu boca, eso es lo que recibes. Así es que aprendamos a no quejarnos, hermano. A no quejarnos, porque eso nos mantiene en pobreza, en esclavitud. ¿Okay? Otra cosa de ser agradecido es no tener codicia. Una persona agradecida no codicia lo que otros tienen, no anda envidiando. Hoy se ha vuelto muy de moda eso que vemos, tenemos acceso a tanta información que nos hemos vuelto codiciosos. Todo lo que vemos queremos y sentimos envidia de lo que otros han recibido. Hermano, una persona que es agradecida con Dios no anda codiciando lo que otros tienen, es agradecido por lo que recibe. Agradecido por lo que recibe y no es envidioso. Sabe que lo que él tiene es lo que Dios le ha querido dar y que eso es suficiente para él, que no necesita más, que cuando Dios quiera darle más, Dios le va a dar más. Así es que tenemos que apartar la codicia de nuestro corazón, porque la codicia es esclavitud. Dice la palabra del Señor que la codicia es idolatría. Es cuando ponemos al dinero o a los bienes en primer lugar en nuestro corazón y adoramos lo que tenemos. Eso es idolatría, hermano, y Dios quiere liberarnos de eso. Su sistema no tiene espacio para la codicia. Así es que no seas codicioso y aprende a agradecer lo que tú recibes. Una cosa también muy, muy importante dentro de la gratitud es aprender a pagar, hermano. Lo hablábamos la vez pasada. Una persona que tiene deudas es una persona que es esclava de aquel a quien le debe. ¿Y sabes qué es lo primero que debemos aprender a pagar, hermano?
tenemos que aprender a pagarle a Dios el diezmo. Esta es una parte muy inquietante y muy incómoda para muchos, pero sabes, la vamos a abordar en nuestra siguiente sesión. Vamos a hablar acerca del diezmo, porque el diezmo es la llave de la confianza, hermano. Es la muestra más grande, de ahí parte la confianza verdadera, y lo vamos a platicar más a detenimiento. Pero lo que sí te puedo decir aquí es que tienes que aprender a darle a Dios lo que a Él le pertenece. Es parte de ser agradecido, hermano. Dios solamente nos pide el 10% para poder consagrar el 100% de lo que nosotros recibimos y que nos alcance. Hermano, no pongas a tus acreedores en primer lugar por encima de Dios. Lo primero que tenemos que apartar de todo lo que recibimos es el diezmo, hermano. No pongas a tus acreedores, no te pongas a ti mismo en primer lugar por encima de Dios. Si quieres que Dios bendiga todo lo que tú tienes, hermano, tienes que empezar por darle a Dios lo que es suyo. La palabra del Señor dice que de Él son todas las cosas, la tierra y su plenitud, pero Él solo quiere que le regreses el 10% y con eso bendices el 90%. Mi esposa tiene un dicho que lo repite continuamente: rinde más un 90 diezmado que un 100% robado. Porque sabes, no diezmar es robarle a Dios. Es robarle, es una falta de gratitud y nos pone en maldición. Pero lo vamos a ver en la siguiente sesión con más detenimiento, no te preocupes. Aprende a pagarle a Dios los diezmos. Sabes, también tienes que aprender a pagarle a tus acreedores, a quienes tú les debes. Si tú tienes una deuda, tienes que empezar por pagarla. El nivel de lo indispensable nos ayuda a pagar, nos ayuda a ser agradecidos y a pagar las deudas con aquellos que tuvieron a bien prestarnos. Y también aprende a pagarte a ti. ¿Sabes cómo te pagas a ti? Ahorrando. Y tú puedes decir, pero si no me alcanza. No te alcanza porque no ahorras, no te alcanza porque no pagas tu diezmo, no te alcanza porque no le pagas a tiempo a tus acreedores. Si tú aprendes a pagarle a Dios, a pagarle a tus acreedores y a pagarte a ti a través del ahorro, vas a ver que sí te va a alcanzar. Si no te alcanza es porque lo tuyo está maldito, porque no has hecho las cosas como conviene, porque no has sido agradecido. ¿Y qué pasa con los que no son agradecidos? Dejan de recibir. Así es que, hermano, esta primera etapa del crecimiento económico va marcada por este nivel de lo indispensable. Aprender a confiar, aprender a ser agradecidos, aprender a detectar qué es realmente una necesidad y qué no lo es. Y en la siguiente sesión vamos a hablar de esta parte del diezmo, porque es el inicio, hermano. Es para poder salir de lo indispensable hasta lo suficiente. Yo tengo que aprender a confiar en el Señor, y el diezmo es una parte muy importante. Es que vamos a hablar de ella en la siguiente sesión. Por ahora, hermano, deseo que Dios bendiga tu vida, que hable a tu corazón, que su Espíritu confirme esta palabra. No me lo creas a mí porque te lo estoy diciendo. Yo le pido al Espíritu de Dios que confirme esta palabra en tu corazón y que puedas creerla, porque te va a bendecir a ti más que a nadie. Que Dios te bendiga, hermano, y que tengas un excelente día.